Hola a todos, bienvenidos al canal. Hoy toca navegación, ahora os cuento. Pues hemos salido hace 2 días de Siracusa, de la bahía de Ortigia, donde hemos estado un mes. Ya sabéis que nos ha encantado. Y hemos bajado poco a poco la costa este. Nos queríamos parar en Marcememi, pero llegando hemos pasado rápidamente de 20 metros a 2, 3. O sea que no había arena y eran unas placas así de roca, y además era un fondeo muy abierto. Entonces hemos decidido seguir bajando y hemos fondeado en Porto Palo. Y Porto Palo es una zona, un fondeo de arena poco profundo, muy agradable. Y la característica de este pueblecito son las, como se llama en italiano, las tonara, que es donde antes se elaboraba pues las conservas de atún. Entonces en ese fondeo de unas aguas impresionantes, pues en la islita de al lado había unos edificios que es donde se preparaban los barcos, donde se ponían todo el material de pesca, y luego se iban a pescar, y cuando volvían con todos los kilos de atunes, pues había todo un edificio, todas unas construcciones para limpiar, cortar y elaborar el atún en conserva. Ahora está todo abandonado, pero la verdad es que es muy interesante. Y esta característica y este sector, que era muy importante, es muy común desde Ávola, Marcememi, donde los antiguos edificios ahora han sido reformados y son muy bonitos, hasta el sur de Sicilia. Y hoy a las 7 de la mañana hemos salido rumbo. ¿Qué rumbo hemos puesto? ¿Os suena Malta? Pues sí. Vamos hacia el archipiélago de Malta, que está compuesto de principalmente 3 islas, Malta, Gozo, y entre las dos una pequeñita que se llama Comino. Las primeras horas fueron a motor, pero ahora la meteo nos regaló un vientecito estupendo y hace unas 5 horas que vamos a vela, cosa que no estaba previsto. O sea que el capitán está encantado. Entonces el próximo mes está previsto pues la visita y el descubrimiento de esta república, y dentro de unas horas llegaremos al puerto natural amurallado más grande del mundo. Pues el viento ha ido rolando de aleta, través y ahora de amura. Vamos a 5 nudos. Yo sé que cuando lo pongo así es difícil verlo. Nos quedan 16 millas. Y vamos con todas las velas. Piano, piano, como dicen los italianos. ¿Qué tal, capitán? Yo estoy súper contenta porque hoy no hay balanceo de ese fuerte
y no hay escorada, entonces estoy encantada. Una navegación bárbara. Una navegación que íbamos a ir a motor todo el día y al final estamos yendo a vela todo el día. Fantástico. Hace 10 horas que estamos navegando, como podéis ver seguimos a vela. Voy a intentar sentarme aquí en mi sitio preferido sin que la cámara se caiga. Perdón, se va a mover un poquito. Ya está. Y terre en vue. Ya podemos ver este pequeño país insular que está entre Sicilia en el norte y Libia y Túnez en el sur. Y es verdad que es pequeñito, además es el quinto país más pequeño de Europa. Tiene 116 kilómetros cuadrados, unos 500.000 habitantes. Malta quiere decir refugio. Y la capital actual es La Valeta, y su nombre es debido a un personaje importante, un personaje francés que se llamaba Jean Parisot Lavalette, y ya os contaré más adelante su papel importante en 1565 durante el gran asedio de la isla. Así os puedo también contar que el idioma oficial de Malta realmente son dos, el inglés, porque los británicos ocuparon la isla 170 años, y luego el maltés, que es una mezcla, un popurrí de varios idiomas, un poco de español, mucho siciliano, italiano, un poco de turco, sobre todo en las palabras náuticas, pero sobre todo una gran dominación por el árabe. 70% del idioma maltés es árabe. De hecho, he empezado a aprender algunas palabras, las básicas, para los primeros días, y es muy complicado. ¿Os acordáis de Rodas, la isla en el sur de las islas dodecanesas en Grecia, donde estuvimos un invierno viviendo? Pues si no habéis visto los vídeos, os recomiendo de dar una vueltecita por nuestro canal e ir a ver los vídeos de Rodas. Rodas es la ciudad medieval mejor conservada de toda Europa. Y os hablo de Rodas porque, claro, en esos vídeos pues podéis descubrir un poco la vida de los caballeros del orden hospitalario de Jerusalén. En esa época se llamaba así, pero después se trasladaron a Malta. Entonces pues vamos a descubrir el seguimiento del gran trabajo, digamos, de estos caballeros de la Orden de Malta en esta gran ciudad. Recogido.
oficial es esta, del país. ¡Vamos a quitar! Al revés. ¡Oh, mierda! Está al revés. Ah, solo tira de una y que suba al revés. No, pero esto es arriba. Tira de la otra. Ahí larga. ¡Cambiamos de país! De las recogidas hace más de 12 horas, ahora mismo no sé exactamente que hemos salido y estamos llegando. ¡Yujú! ¡Nos están recibiendo con fuegos artificiales! ¡La Valeta justo ahí! Bueno, ahora mismo no vamos a la Valeta porque nos estamos quedando sin luz, entonces para engancharnos a las dos boyas y en caso que haya sitio, entonces preferimos ir al fondeo que está un poquito al sur, no, perdona, al norte, que se llama St. Julian Bay, que tiene muy buena anotación en Navili, y mañana tranquilamente iremos a coger una boya en la Valeta. Primer fondeo en Malta. Bueno, mirar. Mira lo que es eso. Hoteles, edificios, hoteles, hoteles, edificios, hoteles, restaurantes, discotecas, hoteles y más hoteles. Esto... Bueno, este verano estamos sufriendo la calor mucho más que antes. Ahora incluso podría decir que echo de menos el Meltemi, pero por lo menos había viento y no se notaba tanto el calor. Y el capitán está intentando... Es el primer año que vamos a poner un ventilador de esto, cosa que siempre he odiado, y cuando lo he visto en los barcos he dicho, madre mía, qué cutre. Pero no queda otra opción, no hay manera de dormir en ninguna parte y hay que buscar alternativas, así que voy a conectar esto y voy a ver dónde lo pongo. Tengo que alargarle el cable. Voy a ver. ¿Cómo va eso, capitán? Pues ya he terminado. Ah, ahora miraremos dónde lo ponemos. Sí. Pero yo os quiero plantear una cosa. Ya me ponéis en comentarios lo que opináis. Pues hay muchos jubilados franceses que hemos cruzado en Grecia que en julio y agosto
dejan el barco en una marina o en un varadero y se van a Francia. Sí, sí, que hace más fresquito a disfrutar de la casa, de la familia y de los nietos. Pues nosotros estamos pensando hacer lo mismo, porque realmente hace mucho calor a bordo y es muy desagradable. Pero no solo a bordo, es que sales a la calle y es que es imposible, o sea, hace un calor horroroso. Y claro, aquí no hay aire acondicionado, la Petite Marie no lo tiene. Cosa que hubiéramos podido pensar, ¿ah? Electricista man. Pues ya lo que nos faltaba ya. ¿Qué os parece? ¿Volvemos julio, agosto a nuestra casita? Y así pues nos bañamos en nuestro chaflecillo, ¿eh? Yo había pensado siempre, cuando nos lo contaban los franceses, que, joder, hay que pagar 2 meses en temporada alta de varadero o puerto para dejar el barco. Claro, eso no es ninguna tontería. Y luego también he pensado que nosotros no tenemos nietos. Ya, pero tenemos mucho calor. Y más vamos bajando, en Sicilia hacía calor, pero en Malta creo que también mucha o más, porque nos estamos acercando a África y madre mía, cuando lleguemos a Túnez, no lo sé. Pero ¿qué opináis? ¿Volvemos a Mallorca en julio-agosto o no? Bueno, así visitáis un poquito la Petite Marie. Este es nuestro camarote. ¡Yujú! No sé dónde lo vamos a poner esto. Es que esto está mal pensado, ¿eh? Y el clip ese no es cómodo. El enganche. Pues no, porque no se queda... No mira para dónde tiene que mirar. Tendría que mirar para atrás. Pero por lo menos funciona. A ver, mientras el capitán lo pone, ¿os acordáis de este dibujo? Grecia, Patmos, nuestros amigos Sonia y Antonio. Les mandamos un abrazo muy fuerte desde aquí. Pues no, el dibujo no es de un niño, no. A ver, capitán. Jolín, pues sí que funciona. Y lo vamos a poner aquí en el camarote. ¡Qué fresquito! Está moviendo todo el aire caliente, parece un microondas. Ay, pero por lo menos hay un poco de aire. ¡Oh! Hay que comprar otro. Dejadnos ahí en los comentarios qué sistema usáis vosotros para refrigerar un poco el barco, porque... Oh, ¿sabes de quién me acuerdo ahora? De los de Furgo en Ruta, que tuvieron en México el mismo problema. Sí. ¡Ostras! Y cogieron la furgo y se fueron a la montaña. María, me acuerdo de... ¿Cómo se llamaba la chica? Uy, como nos sigue, vaya. Sí, no, esto lo cojo. Dejamos la bahía de San Julián después de 2 noches aquí. Es una bahía segura, 10-12 metros de profundidad, arena y Poseidón en el fondo, pero con bastante meneo. No solo por la ola, sino también por el tráfico de barcas que pasan para ir a Comino y a Gozo. Y lo que nos sorprendió muchísimo son estas grandes y altas construcciones que antes San Paul y San Julián eran pueblecitos de pescadores. De hecho se ven aún las casas bajas y el espacio donde ponían las barquitas, pero los últimos 50 años ha evolucionado así. Ya sé que no lo veis mucho, lo siento, pero hay edificios muy altos y grúas que ya hacen imaginar el futuro. Es que es el cuarto país de Europa más denso, con más densidad de población, referente al pequeño territorio que es. No sé si lo veis ahí, pero ahí hay 1, 2, 3, 5 grúas juntitas, hay 2 más. Y ayer paseando por el paseo marítimo ha sido realmente, en toda la ciudad que he estado, es una de las que más sentido en la ciudad esta cosmopolitana, ¿no? Hemos oído todos los idiomas.
Todos, absolutamente todos. Era increíble. Y el maltés es muy curioso, muy. Por ejemplo, turco. Merhaba en turco quiere decir hola. En maltés, merhaba. Gracias. En italiano es grazie. Aquí en maltés es grazie. Buenas noches, en francés es bonsoir, en maltés es bonsoir. Me parece apasionante que en esta pequeña isla haya tanta huella de toda la civilización, de todas las nacionalidades que han pasado por aquí. Me encanta. Y no es le y sí es iba. Muy curioso. Bueno, pues ahora el capitán y yo nos estamos preparando para una maniobra bastante importante y bueno, y la verdad la entrada en La Valeta creo que va a ser uno de nuestros momentos de navegación importantes. ¿Eh, capitán? ¿Concentrado ya? ¡Por fin! ¡La Valeta! ¡Uy! ¿Cómo vamos a aprender un montón de cosas? Pensaréis, estos se van de La Valeta muy rápido. No, ¿sabéis lo que ha pasado? Es que esta mañana hemos venido, después de 3 intentos porque había viento, nos hemos amarrado a las 2 boyas, una por proa, otra por, que nos ha costado un montón, por popa. Sí, nos ha costado bastante, la verdad. Entonces, contentísimos de la vida, decimos, aquí nos quedamos, cerca de Manuel Island, en las boyas que hay, son boyas de propietarios, pero mientras él no está, pues la puedes utilizar y además es gratis. Pero viene un señor que está en el barco de al lado diciendo, ojo, que como hay un montón de fiestas en este mes, esta noche hay fuegos artificiales y justo delante del barco estaban preparando los fuegos artificiales. Entonces, pues nos tenemos que marchar. Y entonces pues vamos a ir a fondear detrás de la Valeta, del otro lado. ¿Eh, capitán? Es lo que hay. Y entonces pierdo mi primera clase de yoga en la plataforma de Manuel Island. Nada, será otro día. A ver, Amuel, ya estamos oficialmente en Malta, en este nuevo país. Acabamos de amarrarnos a las boyas. Estamos en Manuel Island, en La Valeta. Sí. Hay un... Sigue, amor. Que por mucho que podíamos pensar que es un país caro, que lo es, tienen este fondeo, este campo de boyas muy interesante, que son gratuitas. Bueno, tienen dueño, pero como los barcos que atracan aquí en invierno están trabajando, pues no vienen a sus boyas, y entonces no les importa que la gente las use, de manera que son gratuitas. Entonces nos hemos enganchado a 2. Una por proa, por justo popa. En medio de la Valeta, que tenemos acceso a todas partes, podemos dejar el dinghy en casi cualquier sitio. Y es una gran ventaja porque los puertos están para nuestro barco en unos 130 euros al día. Así que muy bien, la verdad, sorprendente. Eso sí, cuando llega el dueño, pues amablemente nos dicen que nos tenemos que ir. Entonces yo he pensado que voy a dejar nuestros números de teléfono, y en caso que el dueño llegue, pues por lo menos que nos avise si estamos a tierra durante muchas horas, para que sepamos y volvamos antes. Luego, lo importante también es que aquí en Nahuel, en este sitio, hay un WhatsApp común a todas las personas que vienen. Entonces lo ideal es estar en ese WhatsApp, porque si hay algo, pues te avisan. Por ejemplo,
en estos meses de verano hay muchos fuegos artificiales y muchos salen de a orillas de las islas. Entonces, pues, en caso que sea cerca del Nahuel Island, te avisan y entonces, claro, tienes que salir porque tienes Es peligroso, que poner te puede caer un cohete encima. O sea que eso es interesante. Y otra cosita, esta bandera no es la oficial. La oficial del país que tenemos que poner nosotros los viajeros, los navegantes, como bandera de cortesía, bueno, bandera del país, es la otra, la blanca y la roja con la crucecita. Y esta es, bueno, la bandera famosa de los cruzados, de los... Que curiosamente este es el pabellón nacional, o sea, los barcos matriculados en Malta deben de llevar esta, no pueden llevar la bandera del país, tienen que llevar esta, los barcos tienen que llevar esta. Sí. Así que imagino que no sé por qué han llegado a la conclusión de que los barcos tienen que ir abanderados con esta. Este es su pabellón nacional en los barcos, pero la bandera del país es otra, es la blanca y roja. Sí. Es un poco contradictorio, pero aquí demuestran el poder todavía de los caballeros que tienen todavía, ¿no? Sí. Y hemos llegado con la Petite Marie a muchísimos sitios, muchísimos puertos, escenarios impresionantes. Recuerdo Estambul con Hagia Sofía, o entrar por el puerto de Roda, ¿no? Con esos molinos y esa ciudad medieval que estaba a pocos metros. Pero llegar a Malta a bordo de tu velero es realmente espectacular. Es Tiene una impresionante, fuerza, sí. está... ¿Amor? Estos tíos debían tener una cantidad de dinero que ganaban en todas las guerras, en todas las batallas, que se lo debían traer aquí, porque la construcción que tienen de la fortaleza, lo que es la muralla y otra muralla y un castillo aquí y otro allí, fortificaciones por todas partes, debió de costar una cantidad de dinero ingente que iban recopilando en todas las guerras a donde iban los fantásticos cruzados, ¿no? Pues ya sabes, si quieres conocer un poquito más de este país y nuestra vida en esta isla, pues síguenos. ¿A que sí? Dale al like, comparte, y si aún no estás suscrito... Pero si no se ha terminado este vídeo. Bueno, pero es información para nuestros amigos virtuales. ¿A que sí? Ahí, muy bien, dale. Ahora, hasta... ¿Os parece normal el capitán pidiendo en el helado? The nice store. Se acercan aquí Thank you. a los barcos cuando los llamas It's okay, it's all, y tienen de todo, ¿eh? It's 4 euros exactly. Keep now for all, keep all for there we use. All, it's okay. Thank you very much. Thank you, bye. The head for selling the head. Bye bye. See you tomorrow. How to say bye in Spanish? ¿Ah? How to say bye in Spanish? Adiós. Adiós, adiós. A ver, capitán. Voy a comer el helado más... Voy a comer el helado más caro de la historia. 4 euracos. Pero la verdad es que estar en el fondo y comerte un helado que te lo vienen a traer al barco, esto no sé en cuántos sitios pasa, pero aquí en Malta pasa. Ah, mira, tiene un Kit Kat dentro. ¿Os acordáis que en Turquía pues no era solo un pequeño barquito con helado, chips y todo eso? Era el supermercado grande, ¿te acuerdas? Un Carrefour. El Carrefour era la marca. Perdón. Uy, Sí. estos lo persiguen, que no lo han visto. Y estos van atrás. Y estos van detrás. ¿Te han hecho caso? Sí. Hey. Qué guay. ¿Qué tal el heladito?
Bueno, cutre, de esos de 2 euros, pero pagas 4 aquí. Pero No hay- tiene no hay- buena no- pinta de no hay nada que- chocolate. ¿Quieres un poco? No. No hay nada que decir. Si te gusta navegar y descubrir bellezas del Mediterráneo, síguenos hasta el final. Los próximos episodios serán al descubrimiento de la República de Malta. Amigos, cambiamos de fondeo. Capitán, explica por qué estamos cambiando de fondeo. Bueno, estamos cambiando de fondeo porque en los próximos días se prevé que una de estas danas mediterráneas que ha estado por el Golfo de León, como sabéis, hace unas semanas, vamos a tener ahora algo parecido. El mar sigue evaporando muchísima agua que se queda ahí arriba, por falta de viento no se mueven, esas masas de agua en suspensión, de vapor de agua, se queda ahí arriba y está buscando el mínimo agujerito de frío, de aire frío que se meta para abajo para empezar a caerse. Con tal velocidad y tal violencia que se llaman down booster y pueden caer a 100, 100 y pico de kilómetros por hora. Y nosotros no esperamos tanto, la verdad, no esperamos vientos de más de 25-30 nudos, pero hemos venido a un fondeo a protegernos. Al sur de la isla de Malta. Para quedarnos a esta parte, pasar los próximos 2 o 3 días. Ya hemos estado 3 días en un fondeo aquí arriba. Mira, fíjate en el aire, amor. Fíjate en el aire frío. El frío. ¡Oh! Increíble, porque el Entonces, aire está súper caliente, estamos súper bochornoso, mucha humedad, aire caliente, y de repente viene una ola de aire frío. Y eso es que está encontrando, está encontrando el sitio para meterse y en cualquier momento se puede liar un vendaval. Entonces, como eso se prevé para mañana, dentro de 12, 15, 18 horas, nos vamos a resguardar en un fondeo donde podamos tirar 50 metros de cadena, incluso si tenemos que tirar 80 o 100 metros, tener el sitio con agua, sotavento, para poder soltar cadenas sin miedo. Y a eso es lo que vamos a acercarnos a este fondeo y a estar un poco tranquilos, y de paso bajaremos a comprar, ¿no? Que ya nos estamos quedando sin comida. Sí, os enseño, bueno, nos protegemos aquí, no es el sitio más bonito, está claro, pero ante la seguridad lo bonito pasa en segundo lugar. Ahí está el pueblecito de Marchaloc, que visitaremos, veremos, disfrutaremos después, cuando el mal tiempo haya pasado, y os voy a enseñar lo que tenemos aquí. Pues no es muy bonito, es un puerto comercial, toda una organización con las grúas para llenar los buques, los navíos grandes con los containers, y ahí estaremos protegidos y sobre todo, pues como dice el capitán, podremos poner muchísimos metros de cadena y habrá mucho espacio detrás de nosotros si hay que echarnos